DayZ comenzó originalmente como una modificación para el videojuego de simulación militar, Arma 2. Este fabuloso mod nos pone en la piel de un sobreviviente de un apocalipsis zombie. Con el objetivo de permanecer la mayor cantidad de tiempo posible con vida, mientras debemos conseguir agua y alimentos, para no morir deshidratados o por hambre, y, a su vez, conseguir armas, no solo para protegernos de los zombies, sino, que también, de otros jugadores, que resultan incluso, un peligro mayor que los muertos vivos. Esto último, es una de las características más interesantes de DayZ, pues nunca sabes con qué tipo de personas te puedes encontrar. Debido a todo esto, el juego cuenta con una atmósfera bastante tétrica, que dio lugar a varias leyendas, siendo la mayoría, producto de los incontables bugs del mod. Aún así, existe una, bastante interesante, que fue compartida en los foros oficiales en julio de 2012. En una publicación donde se invitaba a los usuarios, a que compartieran leyendas urbanas referidas al juego. Uno de ellos, comentó que se había topado con la historia de un usuario del foro, que contaba que mientras se encontraba en el pueblo Baidor, debajo del puente que hay en esa zona, pudo escuchar los pasos de otro sobreviviente, que se acercaba a él, mientras le decía, ¿a dónde vas, chico? El hombre del hacha te atrapará. El joven asustado, salió del lugar inmediatamente. Quien comentó la historia de este usuario, también contó, que unos días atrás, mientras él se encontraba por Baidor, se topó con otro sobreviviente matando gente con un hacha. Otros jugadores, incluso grabaron sus experiencias con el asesino del hacha, y posteriormente, las subieron a YouTube. Siendo el video más popular, uno subido en agosto del 2012, por la usuaria, Mandis, YouTube. En el mismo, se puede ver como un superviviente con un hacha, aparece de la nada, y, comienza a perseguir a la usuaria y a otro jugador, con el que ella se encontraba. Mientras el hombre con el hacha, reproduce una versión bastante aterradora de una popular canción de cuna estadounidense. I am so scared right now. Como puede verse en posteriores videos, el aspecto del asesino del hacha cambiaría a uno similar al del personaje Jason Voorhees, de la saga de películas Viernes 13. Por lo tanto, se comenzaría a conocer al asesino del hacha simplemente como Jason. Además, en la mayoría de estos videos, el asesino del hacha parecía poder tanto teletransportarse, como ser inmune a las balas. Finalmente, los usuarios del foro descubrirían la identidad del asesino. Este se trataba de Sirexi, un usuario de YouTube, que se dedicaba a subir a su canal, troleos en DayZ, y, además, resubía los videos de otros jugadores que se topaban con él. Para realizar sus troleos del hombre del hacha, se valía de la utilización de hacks, y de un programa, que le permitía reproducir sonidos presionando un botón. Se cree que incluso, fue el que esparció la historia, en el foro oficial del juego. En el año 2013, salió DayZ Standalone, una versión, que ya no necesitaba del Arma 2 para funcionar, pues se trataba de un juego aparte. Si bien para ese entonces, Sirexi había dejado de hacer videos de DayZ, en los años siguientes, se publicaron videos respecto al asesino del hacha, aunque los mismos, no llegaron a tener tanta repercusión, como en el 2012. Tras la salida de la tercera generación de juegos de Pokémon, en Alemania, se comenzó a rumorear de la existencia de un Pokémon llamado Seoseo. Una criatura extremadamente poderosa, de tipo dragón eléctrico, que podría ser conseguida tanto en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, como en los remakes de la primera generación. Se decía que este Pokémon tenía la habilidad de incapacitar a sus rivales, para evitar que estos lo atacaran, devolverlos a su Pokéball, y lo más terrorífico de todo, era que tras derrotar a su adversario, no lo debilitaría, sino que, por el contrario, lo mataría. Esto gracias a su único ataque, llamado Rayo de la Muerte, un ataque extremadamente poderoso. De acuerdo a algunos artículos que se pueden encontrar en internet, hay diferentes formas para conseguir a este Pokémon. Para hacerlo, en la mayoría de los casos, se debe realizar una extensa serie de tareas. Por ejemplo, en una de estas, se debían conseguir todas las medallas y llevar a todos los legendarios de tercera generación a nivel 100. Luego, debíamos ganar todos los enfrentamientos en el frente de batalla. Para así, recibir un ítem, del padre del protagonista, que debíamos usar dentro de una cueva. Al hacerlo, aparecería nuestro padre, a inspeccionar nuestros Pokémon.
Si contábamos con todos los legendarios, él nos felicitaría, la pantalla se oscurecería y luego, apareceríamos en una zona junto a Seo Seo. Finalmente podríamos atraparlo, aún así, esto sería sumamente complicado pues, incluso la Master Ball fallaría al lanzársela. De acuerdo a otra versión, tras completar la torre batalla, recibiríamos un ticket de nuestro padre, que debíamos dárselo a un NPC ubicado en Ciudad Algaria, el cual, tras entregárselo, abriría la puerta trasera de su casa, permitiéndonos así atrapar a Seo Seo. Incluso se decía, que antes de obtenerlo se debía luchar con los líderes de Kanto, Yoto y Hoenn, y obtener todas sus medallas, lo cual es completamente imposible de realizar en el juego, pues los líderes de las dos primeras generaciones no se encuentran presentes en la tercera. Por último, tal vez, la manera más complicada de conseguirlo consistía en pasarse la liga un total de 1000 veces, para que luego, este apareciera en la lava del monte cenizo. De más está decir que Seo Seo no se encuentra en el juego, pero, aún así, el deseo de un usuario porque así sea, lo llevó a crear un fanfic, donde relata el origen de este Pokémon. También se creó un hack-ROM de Pokémon Esmeralda, donde Seo Seo tiene un aspecto similar a Mew. Es posible que este sea uno de los últimos Pokébots en aparecer, es decir, supuestos Pokémon con estadísticas sumamente elevadas, que como en el caso de Seo Seo, eran extremadamente complicados de conseguir, y que dentro del juego no existían. ¿Alguna vez has escuchado sobre Polybius? Esa famosa leyenda urbana sobre una recreativa, que producía en quienes la jugaban, una serie de extraños efectos secundarios. La incapacidad de estar triste, es sin duda la consecuencia que más recuerdo, y la verdad, es que no estoy tan seguro de que esto sea solo una leyenda urbana. Cuando vivía en Nueva York, en la década de los 80, mi madre y yo, solíamos ir a South Hills Mall, en el condado de Dutchess. Mientras ella iba de compras, me dejaba en el salón arcade del lugar. Era todo lo que te puedes imaginar. Música ruidosa, que se mezclaba con los sonidos de las recreativas, todas pidiendo tu atención y sobre todo, tu dinero. De todos modos, siempre estuve más interesado en los juegos mecánicos que entregaban tickets. No me malentiendan, me gustaban los videojuegos, incluso tenía una NES en casa, pero aún así, algo acerca de rodar una pelota para ganarme un reproductor de música o un auto a control remoto, siempre me llevó a esos juegos. Mi última visita al lugar, la hice junto a uno de mis compañeros de clase, Noah. Él y yo, compartíamos varios intereses en común. Dibujos animados, juguetes, y claro, videojuegos. Nos conocimos el primer día de escuela. Él me saludó en el patio con una palmada en la espalda y un ¿cómo te va? Poco después, descubrí que tenía un montón de bayas en la mano y me había manchado toda la camisa. Al final, las manchas no salieron, así que mis padres le hicieron pagar a los suyos una nueva. Sí, Noah era un idiota, y aún así, nos hicimos amigos. Cuando entramos juntos al salón arcade, él se volteó hacia mí, me tendió la mano y me dijo, dame monedas. Tu madre dijo que debemos compartir. Ella me había dado un puñado en el auto, pero no la había escuchado decir nada de eso. Aún así, creí que me decía la verdad, de modo que, le entregué la mitad. Tan rápido como lo hice, se fue, y me dejó solo entre una multitud de niños que no conocía. Como ya habrás descubierto, no se suponía que compartiéramos. Pensándolo mejor, me imagino que sus padres pensaron que si tenían que pagar por mi camisa, ¿por qué tendría que pagar cuando éramos nosotros los que lo llevábamos? Me dirigí a los juegos mecánicos, y comencé a jugar en una máquina de esquibol. Cuando estaban a punto de acabarse mis monedas, dos niños se me acercaron. Oye, ¿puedo jugar? Preguntó el más grande de los dos. No quería decir que sí, pero lo hice. Por supuesto. Mi hermano también, el niño más grande hizo un gesto hacia el más pequeño. Era una forma de decir, oye, es justo incluirlo. Bueno. Luego de haber lanzado la bola a ambos, el niño más grande dijo, uno más, y sin esperar a que yo respondiera, lanzó otro tiro. Su hermano pequeño, ni siquiera preguntó, y hizo lo mismo. Eso fue todo, ya no tenía más monedas. Peor aún, cuando fui a recoger los boletos, el mayor de los dos me detuvo, y con la excusa de que él también había jugado, se llevó un par, y ambos niños desaparecieron entre la multitud. No hace falta decir que me enojé mucho. Traté de encontrar a Noah, pero no tuve suerte. Tal vez ni siquiera se encontraba caminando por el salón, y había salido a comprarse un helado con las monedas que compartí con él. No sé cómo, pero entre todo el alboroto, logré escuchar una voz robótica repitiendo, por favor presione Start. Intrigado, seguí el sonido.
Al parecer, provenía de un gabinete negro, ubicado justo al lado de una puerta que decía oficina. Uno de los lados de la máquina, tenía el dibujo de un niño de mi edad, vestido con una especie de traje de explorador roto, sosteniendo una ballesta mientras extraños esqueletos alienígenas, salían de unas lápidas detrás de él. De acuerdo al nombre sobre la pantalla, el juego se llamaba Skull and Crossbow. Mientras se seguía repitiendo la frase "por favor presione Start", me percaté que alguien había puesto una moneda y se había ido, o habían conseguido una partida gratis y no lo sabían. La voz de la máquina, aparentemente frustrada, se volvió más insistente como si el tiempo se estuviera por acabar. Sin nadie cerca, me acomodé frente a los controles, un simple joystick y un par de botones rojos, y presioné Start. Al instante, un cráneo alargado apareció en la pantalla. Solo se mostró por un breve momento, y tras desaparecer, dio lugar a una pantalla completamente negra, con la palabra tonto, en letras mayúsculas. Pensé en parar en ese momento. El lugar tenía otros juegos sangrientos con temática de monstruos, y la única vez que vi jugar a alguien a uno de ellos, tuve pesadillas durante semanas. Al final, la necesidad de asegurarme de que la partida gratis no fuera desperdiciada, anuló mis temores sobre su contenido. Primera fase, apareció en la pantalla. Antes de que pudiera pensar demasiado, estaba siendo atacado. Mi personaje, el antes mencionado niño explorador, estaba en la parte inferior, mientras que en la parte superior, se encontraba el sprite de un cráneo alargado y puntiagudo, seguido de una serie de costillas. Pero era un alivio. El juego era un clon de Centipede, un título que había jugado cientos de veces en el viejo Atari de mi primo. Aunque, a diferencia de Centipede, en este, el escenario era un cementerio, con lápidas que bloqueaban mis flechas, y que se desmoronaban luego de varios golpes, generando un divertido sonido. Sin embargo, al golpear al esqueleto, el sonido que se reproducía era un grito horrible. Parecía haber sido amplificado demasiado, hasta el punto de sonar saturado. Tras dispararle varias flechas, logré fácilmente derrotarlo. La pantalla se volvió negra, y la frase, "Oud está luchando como loco ahora", fue mostrada. ¿Oud? ¿Acaso ese era el nombre del esqueleto? Oud, como Toad, sapo, Oudor, olor. Parecía apropiado. Segunda fase apareció en la pantalla. Estaba preparado para que aumentara la dificultad, y así fue. Oud se movía más rápido ahora. Cada vez que le arrancaba la cabeza, simplemente se detenía, y la reemplazaba por una de sus costillas, disminuyendo su tamaño. Si volaba cualquier otra parte de él, solo se acortaría. Así que, parecía que apuntarle a la cabeza era la mejor opción. Disparé rápidamente. Le saqué la cabeza tantas veces como pude, y, entonces, Oud hizo algo raro. De su boca, salió un hueso con un extremo afilado. Bajó tan rápido que apenas pude evitarlo. La peor parte, fue que al hacerlo, se reprodujo un sonido que me recordaba al de un vómito. Oud siguió atacándome de la misma manera, mientras se acercaba a mi personaje. Pero, a pesar de lo cerca que llegó a estar de la parte inferior de la pantalla, lo que seguramente significaba un game over, logré derrotarlo. Nuevamente la pantalla se oscureció y se pudo leer, "Ten cuidado, tercera fase". Comenzó el siguiente nivel. Oud no se movía rápido como antes, y aunque ocasionalmente, aún me lanzaba huesos, la dificultad parecía haber disminuido. Diría que había destruido la mitad de su cuerpo antes de que algo cambiara. De algunas de las tumbas, comenzaron a emerger diminutos esqueletos, que se movían hacia la parte inferior de la pantalla, en línea recta. Recuerdo que eran generalmente del mismo tamaño, pero tenían pequeñas variaciones. Algunos llevaban trozos de ropa podrida, mientras que a otros, les faltaban extremidades o incluso la cabeza. No había dos iguales, lo que parecía muy ambicioso para un juego arcade de una época, donde era común luchar contra cientos de enemigos idénticos. Entre mirar a Oud, evitar los huesos que arrojaba, y atacar a los esqueletos que se acercaban a mí, me sentía abrumado. Uno de ellos me alcanzó. Alcanzó a mi personaje, quiero decir. Vida 2 de 3, apareció en la pantalla. No sé por qué se me había olvidado que los juegos rara vez terminaban después de un intento, pero había aceptado completamente la idea de que si el personaje moría, eso era todo. Apenas volví a posar mis manos en los controles, la fase volvió a comenzar. Esta vez, me concentré en matar a los esqueletos en el momento en que sus pequeñas cabezas se asomaban sobre el suelo. Destruir el cuerpo de Oud había pasado a segundo plano, y tan pronto como veía a un esqueleto, presionaba frenéticamente el botón de ataque. Estaba tan concentrado en el juego que, ahora, todo lo que escuchaba era el sonido de la máquina.
La música que llenaba el lugar, todos los clics y sonidos de los otros juegos, todo había desaparecido, y lo único que escuchaba era la extraña música de Skull and Crossbow. Cada golpe, cada grito de Oud, llenó mis oídos. Quería escuchar su grito por siempre. Muere, Oud. Muere, y muere, y muere, y muere. Sigue muriendo. Te odio y quiero vencer tu juego. Quiero que llores por eso, porque eres asqueroso. Finalmente, logré superar el nivel, y, en la pantalla, apareció un mensaje diciendo, tampoco me agradas. Mi corazón se aceleró. Me quedé boquiabierto. De manera infantil, razoné que ese mensaje no podía estar dirigido hacia mí, porque, solo había pensado sobre lo mucho que lo odiaba. No había dicho nada, así que, claramente, no podría haberme escuchado. Fase final. Esto fue todo, el nivel final. Parecía raro que el juego fuera tan corto, pero... Ahí estás, Noah me llamó, como si me hubiera estado escondiendo de él. Llevaba una bolsa de compras de una tienda de cómics. Ahora no, le grité. ¿Qué estás jugando? ¿Skull and Crossbow? Preguntó, como si el nombre del juego fuera un insulto, de la misma manera que un niño diría, ¿juegas con Barbies? Cállate, le respondí. ¿Es divertido? Preguntó. Basta, estoy en el último nivel, cállate de una vez, le dije enojado. Noah se acercó a mí, miró la pantalla y comenzó a apartarme de los controles. ¡Ey!, grité tan fuerte como pude. Vamos, es mi turno, dijo él. De la forma más amenazante posible, grité no, y Noah se alejó. Bien bebé, dijo. No le respondí, estaba ocupado matando a Woody y a su familia. Bebé, muy bien, repitió. No recibiría una respuesta de mi parte. No ahora, no cuando estaba tan cerca de ganar este juego. Nunca antes había completado un juego arcade. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo. Noah me había empujado, y ni siquiera sabía lo que estaba pasando hasta que estuve en la alfombra dura como una roca. Refrescos viejos y mugre, se me pegaron en uno de mis brazos, mientras permanecía recostado de lado en el suelo. Sin mí allí para guiar al pequeño explorador y decirle dónde disparar, Oud se deslizó fácilmente hacia abajo, con los huesos traqueteando, y las garras chasqueando. Yo, mi personaje, morí de nuevo. El juego hizo un sonido horrible, y, no era para menos, el pequeño niño, estaba siendo lentamente comido vivo. Mientras me estaba levantando, Noah tomó mi lugar en los controles. Detente, le grité. Estás muerto, ahora es mi turno, me respondió. Traté de alejarlo del juego, empujándolo como había hecho él conmigo, pero estaba débil, me temblaban las manos, la cabeza y los ojos me dolían y apenas podía mantenerme parado. Noah sacudió el control y apretó los botones con toda la palma de la mano. No sabía cómo jugar en absoluto, y estaba comenzando en el nivel más difícil. Muere, muere, repitió emocionado, esto es genial, tú puedes jugar luego, dijo. No tengo monedas, me quejé. Intenté nuevamente alejarlo de la máquina, jalándole una rodilla. ¡Oh, maldito!, exclamó Noah, y siguió jugando. Cuando estaba a punto de llevar a cabo una última jugada para sacar a mi antiguo amigo, volví a escuchar ese aterrador grito. El mensaje Game Over apareció en la pantalla, junto al sonido de una risa robótica. Oh bueno, eso fue demasiado difícil, este juego apesta, dijo Noah. Él no lo entendía. Oud debía morir, y estaba a punto de lograrlo. Me miró, vio mi cara de enojo, y, se puso a uno de los costados del gabinete. Observó el pequeño espacio entre la pared y la máquina. Entonces, trató de moverla. ¿Qué estás haciendo?, le dije. Apenas podía mantenerme de pie, y lo último que quería era que este idiota nos metiera en problemas. Si desconectas estos, te dan juegos gratis a veces, respondió él. Noah trató de poner su mano detrás de la máquina, pero no podía. Estaba a bordo ahora. Cualquier cosa para terminar lo que había comenzado. Sin pensarlo dos veces, estaba al lado de Noah, tratando de separar lo suficiente el gabinete de la pared, como para encontrar el enchufe y quitarlo. Los dos empujamos y sacudimos la pesada máquina, hasta que logramos alejarla un poco de la pared. Noah miró detrás de la recreativa y se congeló. ¿Qué?, pregunté, ya me estaba frustrando, y quería mi juego gratis. Ayuda, tartamudeó Noah. Me acerqué y miré por encima de su hombro. El gabinete de Skull and Crossbow no tenía respaldo. Solo había un espacio abierto, en infinita oscuridad. Allí, estaba el cráneo alargado, la caja torácica, los brazos esqueléticos y las manos con garras. Aquí, vivía Oud. Agarró a Noah con sus manos. Soltó un suave grito, y se retiró a la oscuridad con él. La máquina, por su propia voluntad, volvió a pegarse a la pared.
Lentamente, sin pensarlo, retrocedí. Después de un momento de completo silencio, podía escucharlo todo, la música, los juegos, los otros niños, y escuché una vez más, por favor presione Start. Cuando dejé de observar la parte trasera de la máquina, porque me ardían los ojos, dirigí la mirada hacia la pantalla, donde Oud permanecía en la parte superior del cementerio. Lo juro que tenía un par de costillas extra. De esta manera llegamos al final del video. Desde ya muchas gracias por verlo completo y espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, debo agradecer a quienes donan en mi Patreon, muchas gracias. Recuerden, que aún pueden compartir sus dibujos relacionados a alguno de los mitos o creepypastas que he contado, en la sección arte de mi grupo de Discord, para que así, aparezcan en las remasterizaciones de mis viejos videos, en conmemoración a los 10 años de esta saga. Un agradecimiento especial a Mr. High Quality, que se encarga de realizar las diferentes versiones del tema final de mis videos. Por si les interesa, en la descripción podrán encontrar su canal. Dicho todo esto, recuerden que creer o no creer es su decisión, nos vemos la próxima semana con un nuevo video.